todo el mundo piensa, o pensaba, ya no tanto, que lo que hacía el banco era legal, siempre. Bueno, pues ahora tampoco hay que pensar que todo lo que hacen es ilegal, pero lo que sí propugnamos es que se ponga en cuarentena, como lo hacemos siempre cuando vamos a firmar un contrato con cualquier persona, cualquier entidad, que a lo mejor eso no es legal. Creemos que como asociación de consumidores es nuestro deber representar y defender a todas estas miles y miles de personas que se están encontrando perjudicadas por este grave problema, tanto a nivel económico principalmente, pero también a nivel familiar. Creo que ganan muchísimo dinero los bancos, creo. Y mientras está el país como está, pues yo creo que un poquito menos que ganaran sería mejor, ¿no? Y intentar ayudarle a la gente. Intentar ayudarle. Porque así creo que lo que tiene es que la ley del mundo, lo he dicho siempre, lo ancho para ellos y lo estrecho para nosotros. Luis Vázquez ha cumplido 65 años, pero continúa trabajando en la construcción. Su situación económica no le permite jubilarse. En el año 1983 decidió crear su propia empresa constructora y hace unos años tuvo que pedir un préstamo al banco para hacer frente a unas deudas. Es que no tienes más remedio que firmar, porque te lo ponen así y no tienes más remedio que firmar. O firma o a ver qué haces con lo otro. Entonces digo, bueno, pues vamos a firmar y ya está, y por lo menos le pagamos a toda esta gente, se le debe dinero. No tiene más remedio. De la manera que te lo pongan, tienes más remedio. No tienes más remedio que firmar la hipoteca y ya está. Que tengamos más hipoteca nosotros. Hace unos años firmó con su entidad financiera en Santa Marta de los Barros un préstamo hipotecario por valor de 82.000 euros, que le supone en la actualidad una cuota mensual de 400 euros. Demasiado ganan los bancos ya, ¿sabes? Demasiado ganan los bancos, que repartan algo entre los españoles. Pero claro, como dice, ahora cómo van a repartir si se lo reparten entre ellos. Los beneficios que tienen se los reparten. Ahora Luis es una de las muchas personas decididas a denunciar a su banco por la aplicación en su hipoteca de las denominadas cláusulas suelo y techo, unas cláusulas consideradas por asociaciones de usuarios como abusivas y desproporcionadas. Espero, no sé, que los bancos cedan en algunas cosas, ¿no? Que los intereses los tengan que cobrar como estén y ya está, ¿no? Es lo que espero yo, que lo arreglen algo, ¿no? Que no los tenga siempre perder los mismos. Creemos que se trata de una cláusula totalmente abusiva en cuanto que no permite a las personas que tienen una hipoteca beneficiarse de las bajadas del Euribor. Me explico y pongo un ejemplo. Si a mí, a fecha de hoy, en marzo, me corresponde una revisión de la hipoteca y debería pagar el Euribor, que está al 1,7%, más un diferencial que cada entidad tiene el suyo propio, si yo tuviera que pagar de tipo de interés un 2,3%, para el caso de que yo tenga una cláusula suelo, un límite de un 4%, en ningún caso voy a pagar ese 2,3%, sino que lo que voy a pagar es ese 4% de tipo de interés. ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, presentará una demanda colectiva contra 82 entidades bancarias y financieras por la aplicación de las cláusulas suelo y techo. En la región, unas 400 personas ya se han puesto en contacto con la asociación. Nosotros en la demanda lo que se está solicitando es, en primer lugar, la nulidad inmediata de esta cláusula suelo, es decir, que automáticamente desde ya se deje de aplicar por las entidades bancarias. Y en segundo lugar, lo que se va a solicitar es la retroactividad, es decir, la devolución de las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de la aplicación de esta cláusula suelo, ¿no? Pero algunos juristas independientes consultados por Canal Extremadura Televisión consideran este tipo de cláusulas como legales y ajustadas a derecho. En esos contratos de hipoteca, pues esas cláusulas que se establecen, ya digo, son perfectamente legales. Además de esto, son perfectamente, o deben ser perfectamente conocidas por los usuarios, ya que es una hipoteca, se firma delante del fedatario público, del notario, que está obligado a informar de esta cláusula. El notario no es un juez, ¿eh? El notario debe denegar su ministerio cuando una cláusula contractual claramente se oponga a la ley. En cumplimiento de ese deber genérico y control de legalidad, pero que una cláusula suelo techo se oponga a la ley, pues yo hasta ahora desconozco que exista una ley en ese sentido. Cuestión distinta es que un tribunal
en cumplimiento de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, me diga que esa cláusula es abusiva porque la entidad financiera está ejerciendo una posición dominante y el cliente no tenga la voluntad de elegir. A finales del año pasado conocíamos la noticia de que el Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla había condenado a varias entidades bancarias a eliminar las cláusulas suelo y techo por considerarlas abusivas. La demanda fue presentada por Ausbank. La sentencia, que todavía puede ser recurrida por los bancos y cajas afectadas, sienta un precedente en nuestro país, según la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. ¿Esa ejecución provisional en qué se traduce en la práctica? Se traduce en la práctica en que a partir de la notificación del auto de ejecución provisional por la que acuerda la ejecución de la sentencia, las entidades financieras condenadas no pueden establecer cláusulas de determinación mínima de tipo de interés o cláusulas solo en los préstamos nuevos a tipo variable. No pueden hacerlo por sentencia judicial ejecutada provisionalmente mientras se resuelve el recurso de apelación. Y dos, un deber de abstención en el sentido de que en el plazo de 2 meses tienen que regularizar la situación de los préstamos que sí tengan cláusula suelo. El motivo por el que el juez considera abusiva la aplicación de esta cláusula es porque entiende que hay una diferencia muy grande entre la cláusula suelo y la cláusula techo. Una decisión que para algunos juristas puede reabrir un debate en la interpretación de la sentencia. Cabe analizar, entiendo que los departamentos jurídicos de bancos y cajas ya estarán estudiando esta cuestión, ya que deja una puerta abierta no solo a recursos, sino a una posible modificación de esas cláusulas en caso de que se consideraran finalmente nulas, ya que habría que estudiar si el juez interpretaría que son abusivas si la diferencia entre la cláusula suelo y la cláusula techo no fuera tan elevada. Por tanto, entiendo que hay una cuestión que habría que estudiar. A mí me parece una reflexión importante y que nos debemos plantear antes de abogar por la supresión absoluta de este tipo de limitaciones, que yo insisto que a priori puedo estar de acuerdo porque puede redundar en beneficio del consumidor, sin olvidar tampoco que la limitación de este tipo de cláusulas en un escenario alcista de los tipos de interés puede perjudicar al usuario. La Unión de Consumidores de Extremadura registró el año pasado 570 consultas y 267 reclamaciones solamente en el sector financiero. UCE achaca el aumento de este tipo de consultas y reclamaciones a la poca información que en ocasiones ofrecen los bancos y las cajas. La normativa que hay en materia financiera es importante, en materia de vivienda también. Pero hay un principio y un derecho básico que es el derecho a la información, que es el que nos hace luego poder decidir. Y esto es lo que echamos más de menos en la mayoría de los sectores, pero en el sector financiero yo siempre digo que tienen una caja fuerte dentro y otra fuera. Toda la información que debe dar una entidad financiera al consumidor tiene que ser previa y tiene que ser veraz. No puede ser a posteriori y oculta, ¿no? De alguna manera oscura. Juan también sufrió el abuso, como él lo califica, de la cláusula suelo en su hipoteca, y además su problema se agravó cuando contrató un derivado financiero de cobertura de tipos llamado swap, que le impedía beneficiarse de la bajada del Euribor en su hipoteca. Tras denunciar esta situación en los tribunales, el juez le ha dado la razón y ha condenado a la entidad financiera a devolverle todo el dinero que le cobraron indebidamente. Les invito, les conmino, les reemplazo a que se pongan en contacto con profesionales que les van a ayudar y sobre todo les van a resolver el problema. Y las sentencias, el 90% de las mismas a nivel nacional son favorables. He leído por ahí algunas que no han sido favorables y es porque os ha planteado muy mal o la han planteado, profesionales que a lo mejor no estaban muy duchos y muy expertos en estas cuestiones, pero repito, el 90% de los juicios en este sentido se han resuelto favorablemente a favor del consumidor. Hay una situación donde la entidad financiera está muy por encima de lo que es la capacidad del consumidor. Es decir, hay una situación de preeminencia de la entidad financiera con respecto a ese consumidor. Para eso existen unas leyes que son las leyes de condiciones generales de contratación o el texto refundido a la ley de consumidores y usuarios, que otorgan una situación especial por la cual debe entender que el consumidor,
cuando ha llegado a ese punto, no tenía el conocimiento ni tenía, desde luego, los medios con los que cuenta una entidad financiera. ¿Ves aquí la comisión? Y para intentar evitar situaciones de abuso por parte de bancos y cajas, desde las asociaciones de usuarios y los propios juristas apuestan por una mayor formación en materia financiera y por el asesoramiento de profesionales independientes. Hemos detectado, a través además de estudios que hemos realizado en los últimos meses, que desde luego hay una falta de cultura financiera tremenda, y esta sobre todo en Extremadura, y esta sobre todo destaca en el mundo rural, donde es mucho más acuciante. Lógicamente los bancos es una empresa privada y van lógicamente a ganar dinero con todas y cada una de las transacciones que puedan contratar con cualquiera de los usuarios. Por tanto, entiendo y creo firmemente en la figura del asesor financiero, que por otro lado lógicamente es una figura que se está instaurando y que lógicamente es muy importante. Un cambio de mentalidad basado en una mayor información en materia financiera que nos permita tener más elementos de valor para poder elegir en cada momento lo mejor para nuestros intereses. Nuevas herramientas que permitan evitar así los abusos financieros que en época de crisis tanto preocupan a los ciudadanos.